Buenos días, Dios les bendiga, amados pastores, amigos. Qué bendición poder estar una vez más compartiendo y orando juntos y buscando la presencia de Dios y aprovechando este tiempo para poder conversar un ratito más sobre lo que ha sido el tema de la transformación espiritual. Y bueno, muy contento nuevamente de poder escuchar cómo estas oraciones, estos tiempos de búsqueda, estos temas también han sido de mucha bendición para todos nosotros. Y queremos continuar estas pequeñas cápsulas de transformación espiritual, hablando acerca de la revolución de Jesús, de cómo nuestra vida debe ser obviamente transformada y cambiada a través de la persona de Jesucristo en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, que es importantísimo. Y haciendo un recuento de lo que hemos hablado, estamos reconociendo la necesidad constante de que usted y yo seamos renovados y seamos transformados a través del Espíritu Santo, a través de nuestra búsqueda, ¿verdad? Intencionada acerca de Jesucristo, acerca de su voluntad, aceptar el reino de los cielos. Todo lo que hemos hablado ha sido como parte de todo este proceso, el reconocer que necesitamos constantemente, no solo una vez, constantemente, entrar en un proceso de transformación espiritual. Y hablando de la revolución de Jesús, hablaremos unas palabras el día de hoy y cerraremos esta serie la otra semana. Vamos a reconocer que en el contexto histórico muchos creían que Jesús vendría con una revolución política, ¿verdad? Vendría con una revolución con deseos de poner una imposición ahí social y cambiar las cosas, pero lo que muchos no entendían es que la revolución de Jesús no era un asunto político, no era un Jesús sentado en un caballo con una espada trayendo guerra y trayéndose abajo el imperio romano, sino que era un Jesús que venía a trabajar con el corazón humano. Empezamos con esta frase diciendo que la mayor necesidad del colectivo humano, de todo el ser humano, de la humanidad, es ser renovado en su corazón. Jesús sabía esto. Por eso hablamos de la revolución. ¿Qué vino a revolucionar Jesús? Vino a revolucionar el corazón, renovar la mente, renovar el alma, renovar el espíritu de la persona. Jesús sabía que esta era la mayor necesidad. Claro que sí, las sociedades, los países, las naciones, sobre todo al tiempo bíblico, pues claro que necesitaban una revolución política, había opresión, pero Jesús no estaba apuntando a eso. Jesús estaba apuntando a que el corazón fuese cambiado, fuera diferente, que de por sí, hablando de este tema, podríamos reconocer que en el momento en que esta revolución del corazón sucede, la sociedad va a cambiar, la humanidad va a cambiar, las familias van a cambiar, el contexto social va a cambiar totalmente cuando el corazón del ser humano es transformado en base a los principios de la palabra de Dios. Jesús sabía que la mayor necesidad de todo ser humano era que su corazón fuera renovado, fuera cambiado, fuera transformado. Y por eso la necesidad de que usted y yo permitamos que sea Jesús el que transforme nuestro corazón. Entonces la revolución que viene a hacer Jesús en primer lugar y sobre todo es una revolución constante del corazón o del espíritu humano. Esa revolución que Jesús viene a hacer es cambiar totalmente el paradigma de cómo las personas, las sociedades, el estado del ser humano iba a ser transformado y era a través del corazón. Por eso Jesús apuntaba hacia eso. Entre tanto que muchos, esperaban una revolución política, Jesús más bien está interesado en cambiar el corazón del ser humano y de hecho hace grandes tensiones cuando está aquí en la tierra Jesús, porque recordemos que en vez de oponerse al imperio en realidad como un asunto revolucionario políticamente, disculpe que lo mencione tanto, vemos que Jesús más bien está entendiendo lo que hay que hacer y pareciera que contrario a lo que los demás esperaban, inclusive hasta el impuesto paga, ¿verdad? Porque él no está pensando en hacer una manifestación, una marcha, él no está levantando un grupo de personas para hacer ahí un colectivo X que apoyen unas ideologías y se levanten en contra del imperio, del gobierno. Y no digo que de alguna manera nosotros como creyentes tengamos esa oportunidad de manifestación, pero es que lo que Jesús venía a hacer era trabajar uno a uno en el corazón de la persona y muy sigilosamente
en su grupo íntimo, él empieza una transformación en la vida de de las personas. Por eso es que esta revolución jamás va a suceder mediante la formación de instituciones o leyes sociales. Ningún gobierno de ningún país, ni ninguna ley social va a cambiar el estado de la humanidad. Necesitamos entender que así como Jesús viene y transforma nuestro corazón para que nuestra vida sea diferente, así nosotros hemos sido llamados a llevar esta transformación o esta revolución de Jesús a las demás personas. Y la iglesia es el lugar exacto, el lugar propicio para empezar a influenciar con esta revolución que Jesús nos modeló. Entonces el colectivo que Jesús levanta no es un colectivo como palos y espadas, no son como los valientes de David, es un colectivo donde empieza a ser transformado su corazón y van a empezar a influenciar hacia los demás. Y ahí es donde tenemos, ¿verdad?, el efecto del discipulado. Entonces tiene que ver con una revolución del carácter, lo que hemos venido hablando, que nuestra meta es desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es la revolución del carácter que cambia a las personas, pero de adentro hacia afuera, a través de una relación con Dios, con Cristo y con los demás. Esta revolución tiene que ver con eso, con transformar de adentro hacia afuera el corazón de las personas. Trabajar de adentro hacia afuera, cambiando su alma, cambiando su espíritu, cambiando su forma de pensar. Y esto se va a lograr mediante una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que es el que nos da este acceso a que nuestra vida sea transformada, pero también esto tiene que reflejarse en nuestra relación con las otras personas. Por eso hablamos de que esta revolución de Jesús que viene a cambiar el carácter, la vida de las personas, va a reflejarse obviamente en un impacto muy directo en la sociedad y en los países, en nuestras relaciones, en nuestros círculos de influencia, como la familia, como el trabajo, como la comunidad. Esta revolución de Jesús fue muy estratégica. Empezó de adentro hacia afuera. Tal vez sí hubiera podido hacer una gran revolución política, pero es que ese no era el punto. Para eso tenemos la iglesia local, para llevar esta revolución de Jesús y ayudar a las personas a desarrollar el carácter de Cristo. Pero usted y yo necesitamos pasar por esta revolución de Jesús. En vez de esperar grandes acontecimientos, nuestra vida va a empezar a cambiar desde que tenemos esos pequeños pasos de intimidad con Dios. Lo que hacemos en estas plataformas, tener estos tiempos de intimidad, nuestro corazón empieza a ser cambiado, empieza a ser transformado, nuestro carácter empieza a ser moldeado de adentro hacia afuera y nuestras acciones, nuestros actos se van a ver reflejados a través de esta transformación que vivimos, esta revolución, perdón, se refleja en nuestra conducta diaria, en nuestro comportamiento diario, en nuestra relación con los demás, empezando desde nuestro hogar hasta la comunidad y la sociedad. Y ahí es donde empezó una revolución que empieza a cambiar, a transformar el mundo por completo. Obviamente el corazón en el sistema de la vida humana, sabemos que estamos ante un estado donde nos conduce al pecado y el corazón es ese motor que dirige nuestras acciones, ¿verdad? Y donde está la voluntad, el espíritu, las decisiones, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo nos conduce a tener actos que a Dios no le agrada o tal vez no necesariamente hacer el mal, pero también nos impide hacer el bien por la pereza, la desidia. Entonces nuestro corazón tiene que ser transformado porque viene cargado a través de una naturaleza pecaminosa. Por eso es cuidar el corazón, es de suma importancia. Ahí residen los aspectos más esenciales, lo repito, los pensamientos, los sentimientos, las elecciones, el cuerpo, nuestras relaciones sociales con los demás y por ende el alma. Tenemos que reconocer, como decía un pensador, un erudito teológico, soy la clase de personas que comete errores. Y como somos la clase de personas que nos equivocamos, nos enojamos, cometemos errores, a veces no sabemos por qué hacemos las cosas, o tal vez sí, porque a veces seguimos luchando con esto, entonces necesitamos reconocer
que Jesucristo tiene que gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras elecciones, nuestro cuerpo, que a veces nos conduce a hacer lo malo, nuestro contexto social donde nosotros vivimos, nos desarrollamos, el tipo de personas con las que nos asociamos, a veces las podemos escoger, a veces no, o inclusive el alma, ¿verdad? Que es la que la palabra del Señor habla, necesita ser transformada y necesita ser cambiada. Y por eso Jesús viene a transformar, a revolucionar la humanidad, viene a hacerlo y a cambiarlo. ¿Qué dice Lucas 10, 27 y 28? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Por eso necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Por eso necesitamos esa revolución que viene a ser Jesús, donde viene a cambiar la humanidad por completo a través de la obra que Él hizo. No solo me refiero a la muerte en la cruz, que por sí ahí es importante y empieza, sino que también su forma de discipular, su forma de hablar y su forma de educar y formar en cómo usted y yo deberíamos vivir una vida para amar a Dios, que es la primera parte de este pasaje, pero también cómo deberíamos vivir en relación con las demás personas. Si hiciéramos esto así como está, si cumpliéramos esto y esta renovación de nuestro corazón sucede, entonces las sociedades, las familias, las comunidades obviamente serían diferentes. Y para eso Dios ha puesto la iglesia local. Bueno, obviamente la magnitud de la maldad en el corazón del hombre es evidente. Y si hay mal en el corazón del ser humano, si inclusive se manifiesta en la iglesia, cuánto más se manifiesta fuera de ella. Si aún nosotros estamos aún en un proceso transformador, si aún dentro de la iglesia lidiamos con la maldad esencial del alma caída en el ser humano, cuánto más allá afuera, cuánto más la gente de allá afuera necesita la revolución de Jesús. Y esto es un paréntesis, es un llamado para nosotros a no solo buscar la transformación espiritual de nuestra propia vida y reconocer que aún dentro de la iglesia, aún nosotros mismos seguimos lidiando con estos temas, sino que cuanto más la gente que está allá afuera le urge ser tocado y renovado por Jesucristo. Hay 3 pasos para aceptar esta revolución de Jesús, por lo menos en esta primera parte. El primer paso es necesario que usted y yo retomemos la negación personal. Entrar con Jesús en el camino de la negación. Obviamente, cuando usted y yo reconocemos que le necesitamos, cuando usted y yo vivimos una vida en arrepentimiento continuo, vamos a quitar ese poder que tiene el pecado sobre nosotros. La gente y usted y yo, ahora hablamos, necesitamos retomar esa negación personal. Esto es lo que estamos haciendo. Para esto oramos: Señor, perdónanos, límpianos, ayuda, mira mi conducta, mira mi comportamiento. Necesito reconocer que yo necesito todos los días de Dios. Todos los días necesito venir a su presencia, negarme, reconocer las áreas que aún están en mí, que estorban. Hay cosas que todavía en mí necesitan ser transformadas. Y lo vimos en martes anteriores. No hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Filipenses nos habla también de que necesitamos ser formados y transformados hasta el día que Jesucristo venga, y entre tanto no alcanzamos esa unidad de la fe y la perfección de nuestro carácter, y le sumamos Filipenses que necesitamos ser formados hasta que Jesucristo venga. Entonces eso quiere decir que todos los días usted y yo necesitamos la negación personal hasta que cumplamos esa meta. Lo otro es necesario aceptar la gracia de Dios. Esa transformación interior que usted y yo necesitamos es un don de la gracia, como lo es la justificación. No lo podemos hacer nosotros solos. No podemos ser transformados y revolucionados a través de Jesucristo, sino es por la gracia de Dios. Necesitamos todos los días descansar en su gracia y depender de que necesitamos ser formados, transformados, cambiados y liberados a través de la gracia que Jesucristo nos da, que Dios nos da a través de Jesucristo, y que es un don y que no es, lo vimos también anteriormente, no es un esfuerzo que hacemos para ganar algo, es que necesitamos conectarnos con Dios para que haya una transformación, pero depende de esa gracia y de ese amor de Dios. Y luego es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Mire, esto me gustó mucho. Los pensamientos
es donde inicia nuestra separación de Dios, pero también nuestra recuperación. Lo voy a volver a repetir, ya vamos cerrando. En los pensamientos es donde inicia nuestra separación de Dios, pero también es donde inicia nuestra recuperación. Entonces necesitamos tener a Dios siempre, constante, permanente en nuestra mente. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar, porque así como nosotros pensamos, lo bajamos a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestros actos. Así que un pensamiento, una forma de pensar, una forma de tener la mente puede llevarme a la separación de Dios, a conducirme y no solo al pecado, cometer algo, sino simplemente apartarme de la gracia de Dios. Pero también en nuestros pensamientos está la oportunidad de ser recuperados por Dios y decir, Señor, te necesito, tú eres lo que anhelamos, Señor, y necesitamos ser transformados a través de tu presencia. Señor, gracias te damos por este tiempo, bendecimos tu nombre, te amamos, Señor, te exaltamos y gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros, a traer esta revolución que cambia mi corazón, Señor, para ser transformado y renovado en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pastores.